Leamos la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Amén. Estamos. Voy a leer los primeros 3 versos de este capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Noten lo que dice el verso 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Los grandes resultados de la palabra de Dios en nuestra vida es el tema sobre el que hablaremos esta noche. Tenga la bondad de sentarse, que nos hable el Señor. El verso 7 dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Hay una condición: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido, dijo el Señor. De ahí la importancia de permanecer en el Señor y de darle importancia a su palabra. Hermanos, lo que somos y lo que podamos llegar a ser será gracias a la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra, y sin esa palabra nada ha sido hecho, y seguro que nada podrá ser hecho sin esa palabra. De ahí la importancia de prestar atención a esa palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Amén. La fe, que es la que nos une hoy al Señor, a través de la cual estamos conectados con el Señor, ha nacido de oír esa palabra. Porque la fe viene por el oír, y no oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. De ahí que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Y por qué es necesaria la fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, Hebreos 11:6, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la fe la recibimos por oír la palabra, y esa fe es la única a través de la cual podemos llegar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pero luego aquí hay algo muy especial. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que limpia nuestra vida, nuestra mente de malos pensamientos, de malos propósitos, de sentimientos negativos? ¿Qué es lo que nos limpia? Ya el salmista de antiguo había dicho: ¿con qué limpiará, por ejemplo, el joven? ¿Con qué limpia su camino? Y respondió el salmista: con guardar tu palabra. Alabanzas al Señor. Y el Señor está diciendo aquí: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Es necesario estar atentos y darle toda la importancia a esa palabra de Dios.
Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, y lo que hemos oído es la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, se pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y por qué es grande esa salvación? Comenzó a ser anunciada, por ejemplo, primeramente por el Señor. ¿Quién fue el que nos anunció primeramente esta salvación? El Señor. Y nos fue confirmada ¿por quién? Por los que la oyeron. Alabanzas a Dios. ¿Quién testificó a través de los que la oyeron? Testificando Dios con señales, prodigios y derramamiento del Espíritu Santo según su voluntad. Alabanzas a Dios. Entonces, esa salvación tan grande que hoy tenemos nos vino a través del oír esa palabra y obedecerla. Esa palabra que nos anunció primeramente el Señor. Alabanzas a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si el día de Pentecostés Pedro no hubiera predicado nada? ¿Se habrían convertido los 3,000? Fue la palabra la que tocó los corazones de ellos. 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, no cuando vieron que los otros hablaban en lenguas, no, cuando oyeron la palabra. Cuando se oye esa palabra tiene poder de Dios para llegar al corazón, para convertir al corazón, para transformar la vida. Alabanzas a Dios. Cuando oyeron esa palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro respondió, ¿qué les dijo? ¿Qué pasos hay que seguir? Arrepentíos, la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Hay tres cosas que el que oye esta palabra necesita hacer. Tres cosas. Arrepentíos y bautícese cada uno. Pero en Hechos 3:18, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se requiere el arrepentimiento, la conversión y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Esas tres cosas las hace aquel que ha oído la palabra de Dios con fe, con atención. Alabanzas a Dios. El que oye la palabra de Dios con fe hace tres cosas. ¿Cuáles son las tres? Se arrepiente, se convierte, convertirse es volverse a Dios, y se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tres cosas hacemos nosotros. De ahí para allá el resto lo hace Dios. Arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y ya el resto lo sigue haciendo Dios. Y recibiréis. Ya eso viene de Dios. Nosotros hicimos esa primera parte y Dios ha hecho el resto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. ¿Para quién más es la promesa? Para los hijos, pero no propiamente pues hijos biológicos,
Se sobreentiende que son hijos en la fe porque necesitan creer el mismo mensaje. Alabanzas a Dios para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Alabanzas a Jesús. Entonces ahí tenemos, llegamos a Cristo, hicimos tres cosas. Nos arrepentimos de corazón. ¿Sí o no? Nos convertimos a Dios. ¿Qué señal hay? Es decir, si alguien quiere examinarse, hacerse un autoexamen y decir, hola, yo sí estoy arrepentido y convertido a Dios. De verdad, yo me arrepentí y me convertí. ¿Cuándo y cómo se sabe eso? Romanos 6:21 nos dice una señal. ¿Cómo saber que estamos convertidos a Dios? ¿Qué dijo? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Si una persona está en la iglesia y lo que pasa es deseando las cosas que antes hacía, no se ha convertido. Si lo que pasa es recordando incluso con orgullo lo que hacía y lo que era, no se ha convertido nunca. Con él no ha pasado nada. Pero el que de verdad se convirtió, ahora siente vergüenza de lo que fue, siente vergüenza de lo que hizo, está avergonzado por lo que hizo y no quiere recordar siquiera esas cosas y menos volverlas a hacer porque está avergonzado de ellas. Alabanzas a Dios. Esa es una señal contundente de que una persona de verdad se ha convertido a Dios. Si todavía le sigue siendo mucho orgullo lo que hizo y lo que fue, nunca se ha convertido a Dios. Simplemente está aquí, pero realmente no está. Alabanzas al Señor. Ahora, mucho más pudiera decir sobre esto, pero voy a tratar otro puntico. La palabra de Dios es la que nos lleva al nuevo nacimiento y realmente a una nueva vida con Cristo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, el Padre de las luces, de su voluntad nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer o nacer otra vez? Dios. ¿Por qué medio? ¿Usando qué medio? ¿Qué instrumento? La palabra. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra verdadera. Alabanzas a Dios por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué medio usó Dios para llevarnos al nuevo nacimiento? La palabra. Alabanzas a Dios. Hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Veamos con el apóstol Pedro capítulo 1 verso 23 de la primera carta, 1:23. Siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué medio? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabanzas a Dios. Decía estos días que antiguamente se nos había enseñado que el agua de la que Jesús había dicho, el que no naciere de agua y del Espíritu, creían que era el agua de la piscina. Y otro más allá escribió un libro diciendo que la agua de la que había hablado Jesús era el líquido amniótico donde está el bebé antes de nacer. Todo tan lejos de toda realidad. La palabra agua, el agua de la que habló Jesús, es su palabra.
Alabanzas a Dios, simboliza su palabra. Veámosla en Efesios 5:25 en esta analogía. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? ¿Por el agua del río, por el agua del mar, por el agua de la pila? No, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Alabanzas a Dios. Este es el proceso de la salvación. Estamos hablando esta noche de los ingredientes de la salvación. ¿Qué ingredientes tiene la salvación? Véalos ahí. Alabanzas a Dios. ¿Qué pasos hay que dar? Véalos ahí. Entonces, ¿cómo llegamos a ese nuevo nacimiento? Llegamos por el proceso de la palabra. Comenzó esa palabra en San Juan 15:3, limpiándonos. Ya vosotros estáis limpios. Cuando comenzamos a oír, el día que comenzamos a oír esa palabra y le prestamos atención, comenzó esa palabra a limpiarnos. Comenzó a limpiar nuestra vida. Comenzó a limpiar hasta nuestra boca. ¿Sí o no? ¿No hay alguno aquí que fue mal hablado? Pero esa palabra fue llegando y comenzó a lavar hasta la boca, lavó la mente, lavó el corazón corrompido, lavó ese corazón que odiaba, que aborrecía, lleno de envidias y de malicias y de todo lo que sea. Todo eso comenzó a ser lavado por el poder maravilloso de esa palabra gloriosa de Dios que vive y permanece para siempre. Alabanzas a Dios. Esa palabra fue sembrada en nuestro corazón. Y al ser sembrada en nuestro corazón comenzó a hacer todo una tremenda revolución. Comenzó a cambiar nuestra vida. De tal manera que las cosas que antes eran nuestro orgullo pasaron a ser nuestra vergüenza. Lo que antes amábamos, dejamos de amarlo porque nos dimos cuenta que eso nos llevaba cada vez más lejos de Dios. Y comenzamos a acercarnos al Señor. Comenzamos a sentir la necesidad de acercarnos a Cristo cada vez más, cada vez más. Comenzamos a sentir esa sed de Dios cada día más. Yo necesito más de Dios, yo necesito más de Él, yo necesito más de su palabra, yo necesito más de su Espíritu Santo, yo necesito más de su presencia, yo necesito mayor comunicación con Él. Fue la necesidad que comenzamos a sentir. Y poco a poco comenzamos a sentir también un proceso. Ya no nos sentimos bien como éramos. Como éramos, comenzamos a sentirnos mal. Incluso como vestíamos, no solamente comenzamos a sentirnos mal con lo que decíamos, con las obscenidades que hablábamos, sino comenzamos a sentirnos mal con las cosas inicuas que pensábamos. Con esos pensamientos sucios comenzamos a sentirnos mal. La forma como nos comportábamos, la forma como nos vestíamos, comenzamos a sentirnos mal porque poco a poco Cristo se fue formando en nosotros, y en la medida que Cristo se forme en nosotros, vamos dando un cambio. Alabanzas a Dios. Cuando esa palabra está obrando en el corazón, la persona se va transformando y cada vez quiere ser más como Cristo, quiere menos de cosas del mundo, quiere más de Cristo, quiere menos de sí mismo, quiere más de Dios. Hay un proceso contrario. Esa es la evolución. La involución, ¿cuál es? La persona que cada vez está más vacía de Cristo quiere más mundo y quiere parecerse más al mundo. Pero la persona que
cada día se llena más de Cristo, quiere más de Él, quiere ser santo, quiere santificarse más, quiere purificarse más, quiere estar más consagrado, quiere estar más lejos de las cosas del mundo y lo más cerca posible de Cristo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, aleluya. Cuando usted encuentra a alguien que dice: hermano, a mí como que me estoy avergonzando de vestirme así como cristiano, como de vestirme así como que me da vergüenza, de esa persona tenga pesar, porque fue que Cristo se le salió del corazón y ya no quedó sino mundo en su corazón. Pero aquel que dice: hermano, ayúdeme, yo quiero consagrarme más, es que necesito más de Cristo, tengo esa sed de Dios y necesito cada día acercarme más al Señor. En ese Cristo está trabajando y esa persona se va transformando de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios. Alabanzas a Dios hasta ser conforme a la imagen de Cristo. Aleluya al Señor. ¿Cuántos queremos ser transformados más y más? ¿Cuántos queremos que esa palabra nos transforme más y más y nos lleve a la misma imagen de Cristo nuestro Señor? Aleluya. Alabanzas a Dios. Cuando esa persona de verdad, observe lo que pasó. Cuando esa persona oyó la palabra, la recibió de corazón, la obedeció de corazón, se arrepintió, se convirtió a Dios, fue bautizado en el nombre de Jesucristo, a esa persona no hay que empujarla para que ore, a esa persona no hay que empujarla para que vaya al culto, a esa persona no hay que empujarla para que sea santo, a esa persona no hay que empujarle para que obedezca esto o aquello. De su corazón está buscando cada día y por eso no hay que empujarlo para que reciba el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, porque él tiene esa sed de Dios y Dios que prometió lo bautizará con su Espíritu Santo, porque para ese es la promesa de Dios. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Hay gente que hay que empujarla para todo, pero aquel que de verdad nació de esa palabra no hay que empujarlo para nada. Él cada día por sí mismo tiene esa sed y esa necesidad de avanzar más, de avanzar más, de avanzar más, de subir más. ¿Cuánto queremos subir más? ¿Cuántos tenemos mayor sed de Dios? ¿Cuántos queremos ser mejores cristianos todos los días? ¿Cuántos sentimos la necesidad de una mayor entrega a Cristo? ¿Cuántos queremos estar mucho más lejos de las cosas del mundo y más cerca de Cristo cada día? Las palabras del himnólogo, decían: cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu tierno y dulce amor quiero gozar. En un himno que se titula Cerca de ti, Señor. Alabanzas a Dios. Qué bueno vivir cerca de Cristo. Alabanzas a Dios. Si alguien quiere vivir tranquilo, viva cerca de Cristo. Si alguien quiere tener su corazón en paz, viva cerca de Cristo. Si alguien quiere vivir con la seguridad de la salvación, viva cerca de Cristo. Alabanzas a Dios. Si alguien quiere vivir confiado en Dios, viva cerca de Cristo. Cerca de Cristo hay seguridad total. No tiene que estar pensando: si me muero, ¿qué pasa? No, Señor, si usted está cerca de Cristo, usted sigue con Cristo. Si vive, está con Él, y si se muere, Cristo sigue con usted. Alabanzas a Dios, porque si vivimos somos de Él, y si no morimos, seguimos siendo de Él. Le voy a rogar que estén de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Alabanzas al Señor. Que el Señor nos ayude. De ahí dependerá de usted y de mí el crecer en Dios en la medida que valoremos esa palabra.
Es la palabra de fe que predicamos. Es la palabra de salvación que hemos oído. Es la palabra que nos ha hecho renacer. Es la palabra que nos ha limpiado. Es la palabra que nos ha producido fe. Es la palabra que nos da esa esperanza cada día en Dios. Soberano Señor Jesús, le damos gracias. Exaltamos y bendecimos, mi Dios, en esta noche por esa maravillosa palabra que usted nos ha regalado. Gracias, Señor, porque un día tú abriste nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para poder dar lugar a esa palabra gloriosa que nos ha transformado, que nos ha llenado de luz, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que nos ha hecho nacer de nuevo para que seamos verdaderos hijos de Dios en medio de una generación perversa y perdida. Pero tú, con tu enorme poder, por tu palabra gloriosa, nos has hecho nuevas criaturas y nos has dado la absoluta seguridad de la salvación. Pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, para gloria y alabanza del Señor. Al nombre de Jesús la gloria. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor esta noche? Aleluya. Recordamos que mañana tenemos una actividad. ¿Cuánto me recuerdan la actividad que tenemos mañana? Mañana tenemos un conversatorio abierto para todos. No hay rediles mañana, no hay rediles. ¿Ah? No hay coro de niños, no hay ninguna otra actividad con el fin de atender el conversatorio mañana sobre el tema candente. Esto de la identidad de género, ¿correcto? Hablaremos mañana de todo eso, para que usted tenga una respuesta contundente, que le van a preguntar, que le van a decir, que le van a de alguna manera involucrar en esto, y usted tenga una respuesta realmente acertada, concreta, lo que usted debe decir, y especialmente lo que debemos decir y lo que debemos saber. Amén. Todo mañana a las 7 de la noche tendremos este conversatorio. La paz del Señor con todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Necesitamos unos voluntarios para bajar unos